Aprender más para vivir mejor, con el padre Javier Rodríguez Orozco y Ana Lilia Ortiz. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Prefiero el conocimiento de Dios más que los sacrificios. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por seguir acompañándonos en este programa Católicos Despiertos. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido? Muy bien, Ana Lilia, gracias a Dios, bien. En esta segunda edición de nuestro programa Católicos Despiertos, nos da gusto que nos estén mirando en sus casas, amigos televidentes, paisanos de Degollado, y acompáñenos en esta media hora que estaremos con ustedes. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los temas con los que vamos a tratar todas las siguientes semanas, y alguna de la pregunta fue, ¿cuáles son los síntomas de una fe dormida, Padre? Entonces, y uno de los más notables y del síntoma más fuerte que tenemos los católicos es la ignorancia. Y ese es el tema en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Así es, vamos a reflexionar en este momento cómo hacer para contrarrestar la ignorancia que todos tenemos en nuestras vidas. Ignorancia en todos los campos de la vida. En lo social, en lo laboral, en lo humano, en lo religioso. La ignorancia es algo, Lilia, que nos acompaña a todos y en todos los aspectos de la vida, y es necesario tomar conciencia de eso para contrarrestarla precisamente. Titularíamos nuestro tema de hoy, Aprender más para vivir mejor. Definitivamente, Lilia, en la vida necesitamos estar evolucionando. No cabe duda que la evolución ha sido un plan querido por Dios en la vida de todos sus hijos. Y evolucionar en la vida humana es aprender siempre para vivir mejor. Vamos a partir, Lilia, de que todos somos ignorantes. Cada uno cargamos con nuestras propias ignorancias y el reto es superarlas para vivir mejor. Por eso vamos a dedicar este tema a aprender más para vivir mejor, Lilia. Padre, alguien ha dicho que la ignorancia es la madre de todos los males. No sé qué nos puede decir sobre eso. Esa es una gran verdad, Lilia. La ignorancia es la madre de todos los males, de todos los vicios, de todos los abusos, injusticias. Incluso la ignorancia es causa de muchas enfermedades y de muchas situaciones que nos dañan. Por eso la necesidad de aprender más para vivir mejor. Sí, por ejemplo, yo tengo aquí un puntito de las injusticias. Por ejemplo, podría ser cuando alguna persona mayor te hace firmar abusan de la persona mayor, te hacen firmar algún documento que ignoras qué es lo que dice dicho documento, y pues ahí se cometen fraudes, estafas a las personas adultas y muchas más cosas de injusticia que hay. Pues también hay una de esclavitud, una consecuencia. Por ejemplo, podría ser que tenemos ideas esclavizadas. No sé, quisiera compartirles que hace tiempo platiqué con una persona mayor que cuando él estaba muy pequeño, su papá era muy apegado a los regímenes de la iglesia. Él trataba de estar siempre al día con las necesidades del templo. Y una vez tenía que llevar el diezmo al templo, sí, el diezmo, y esa vez no tenía para comer los hijos, pero él tenía que cumplir con su diezmo en la iglesia, y esa vez la familia se quedó sin comer por cumplir con el templo. Pues podría ser como un ejemplo, Padre, que yo tuve la experiencia de platicar con esa persona. Así es, y como ese caso, Lilia, que nos cuentas, hay otros más. Por ejemplo, aquí mismo en Degollado, una persona que le tenía mucha devoción a la Virgen de Guadalupe, vivía en el rancho, te estoy hablando de hace muchos años, esta experiencia, esta situación. Esta persona le encomendaba a la Virgen de Guadalupe a su esposa enferma. Y tenía plena confianza en que la Virgen se la iba a curar.
De hecho, tenía el cuadro de la Virgen de Guadalupe ahí en su pared y le pedía todos los días que le aliviara a su esposa. Y la mujer no mejoraba, seguía enferma, hasta que un día amaneció peor y él se dirigió a la imagen de la Virgen Lilia y le dice: Virgencita, voy por el médico, te encargo a mi mujer. Pero resulta que cuando llega con el médico, lamentablemente su esposa había muerto. ¿Qué pasó en este hombre? Ya no creyó en nada, ni siquiera en Dios, porque la Virgen, decía él, no lo escuchó y no le importó que muriera su esposa. Desde luego que esto es la consecuencia de la ignorancia, en este caso de la fe, de las verdades de la fe. Tenemos el ejemplo también de los matrimonios de hace años, cuando una esposa era golpeada, tratada con abuso por su esposo, maltratada, cuando era más que una sirvienta en su casa, a veces una esclava, y sufría con su pareja, iban con sus papás, la pobre mujer, y decirles cómo vivía un martirio su matrimonio. El consejo de muchos papás, ¿cuál era? Hija, esa cruz te tocó. Te casaste y esa cruz te tocó, y si quieres gozar allá en el cielo, tienes que sufrir aquí, lo cual es una verdadera mentira y es el fruto de la ignorancia que nos hace vivir esclavos y dejarnos tratar injustamente. Así como estos casos que hemos comentado, Lilia, hay muchos más. Por ejemplo, en el caso de la salud, tú también tendrás casos de cómo a veces por ignorar muchas cosas en el campo de la salud podemos padecer enfermedades. Sí, por ejemplo, podría ser, padre, las personas que sufren de cáncer de mama. Pienso que hay mujeres que no se animan a autorrevisarse o a ir a una cita médica, y esa es una ignorancia porque está en juego su vida, su salud, y hay muchas cosas más también, por ejemplo, como cuando no se les da educación sexual a temprana edad a los jóvenes, y tenemos embarazos no deseados, embarazos a temprana edad, y también considero que entra ahí la parte de la ignorancia, que no estamos preparados, no sabemos, y pues no sé, algún otro que tenga usted. Yo recuerdo, algunos de los televidentes que nos están mirando tendrán más datos de este dato histórico en nuestro pueblo de Gollado, y yo les agradecería que me los hicieran llegar, saber con precisión más. Yo lo único que recuerdo, Lilia, quizá tú todavía no, porque o no nacerías o estarías muy pequeñita, pero aquí cuando en los planes de estudio de primaria salió la teoría de la evolución, donde decían que el ser humano podría venir por evolución. Se armó un zafarrancho aquí en Degollado entre padres de familias y maestros, porque en los textos de primaria venían ideas en esa línea, y todo esto fruto de la ignorancia. Hoy, por ejemplo, la misma iglesia acepta que el ser humano puede venir por evolución, pero la evolución como el método que Dios usó para darnos la vida. Y admitiendo que en ese paso de la vida animal a la vida humana está la intervención de Dios, dando el elemento espiritual que distingue al humano del animal. Pero hoy no es problema hablar de la evolución cuando se sabe, Lilia. Cuando no se sabe, cuando se ignora, nos podemos asustar de todo, podemos condenar todo, podemos criticar todo, menos nuestra propia ignorancia, que es la causante de todo eso. ¿No te parece, Lilia? No, sí, estamos muy de acuerdo, padre. Parece que nos estamos poniendo de acuerdo muy bien. Padre, yo tengo una pregunta. ¿La fe qué tiene que ver con todos estos puntos de la ignorancia que hemos tocado? Esa es buena pregunta. Exactamente. La fe, creer en Dios, creer en Jesús, tiene que motivarnos a luchar contra la ignorancia. Dios no quiere un pueblo de hijos ignorantes. La fe no se lleva con la ignorancia. Hay personas, Lilia, que equivocadamente piensan que la fe y la ciencia o la fe y el saber se pelean. Eso es ignorancia.
Uno de los más grandes científicos, Albert Einstein, el autor de la teoría de la relatividad, un gran científico de origen judío, nacido en Alemania, él decía que la ciencia sin fe cojea, pero la fe sin ciencia manquea, está coja, está ciega. La fe sin ciencia está ciega, la ciencia sin fe cojea. Entonces se complementan fe y ciencia. La fe y el saber, el aprender, se complementan. De hecho, el Papa San Juan Pablo II, una de sus encíclicas que escribió, la tituló Fides et Ratio, es decir, fe y razón. Fe y conocimiento no se pelean, se complementan. Por lo tanto, un cristiano católico debe empeñarse en aprender, debe empeñarse en saber cada vez más en todos los aspectos de la vida, pero también, desde luego y principalmente, no debe descuidar el saber religioso, el saber de la palabra de Dios, el saber de su fe, luchar pues contra la ignorancia de la que todos padecemos, Lilia. Yo mismo, quiero decirles, paisanos, que yo me reconozco una persona ignorante, que incluso en mi campo que es Dios y que es la religión, Lilia, yo me empeño en aprender cada vez más. Trato de leer continuamente, trato de actualizarme en el saber de la religión. Los teólogos en el internet, en los libros nos actualizan y debemos estar siempre deseosos de aprender, de actualizarnos. Por eso la fe, quien de verdad tiene fe, y cuando la fe es sincera y de corazón, también esa fe tiene que llegar a la mente, al saber, a los conocimientos. Y un buen cristiano debe proponerse estar aprendiendo, conociendo mejor su fe, Lilia. Sí, claro que sí. Unas palabras sabias de mi padre: quien no conoce es como el que no sabe, y el que no sabe es como el que no ve. Pues no sé, él siempre ha dicho eso, es como su dicho que tiene. Estamos seguros, Padre, que todas aquellas personas que de alguna manera tienen la duda en su corazón, que si están en lo correcto, de si estoy en la religión correcta o estoy en otra, que pudiera ser otra, creo que es por falta de conocimiento, ignoran su fe, ignoran su religión. Así es, incluso hay una frase, Lilia, que algunos que nos están mirando la saben, y los que no, apréndanla y ténganla en cuenta. Una frase que dice: católico ignorante, seguro protestante. Entonces, cuando se ignora la fe, es muy fácil que los hermanos separados y los testigos de Jehová te tambaleen y te hagan dudar, pero porque no conoces tu fe, no sabes los fundamentos de tu fe. Voy a ponerte un ejemplo. Llega un testigo de Jehová a tu casa y te puede decir: oiga, ¿usted por qué se confiesa con los sacerdotes si solo Dios perdona los pecados? Y hay gente católica que dice: mire, váyase, a mí no me venga con sus cosas, yo soy católico, pero no sabe contestar. Y no debe entrar en conflicto por esa cuestión, porque también los católicos creemos que solo Dios perdona los pecados. Y hay gente católica que por no saber su fe le dice: no, los padres sí perdonan los pecados. No es verdad, los sacerdotes no perdonamos los pecados. El único que los perdona es Dios. Pero desde la Biblia nos damos cuenta que Dios da el perdón de los pecados a través del ministerio de los sacerdotes. Es otra cosa. No es el sacerdote el que perdona los pecados. Es Dios el que los perdona, pero a través del ministerio de los sacerdotes. Pero esto, claro, se tiene que saber, se tiene que comprender, y muchos católicos no lo saben, como no se saben muchas cosas de nuestra fe. Por eso es muy importante aprender más y mejor siempre. Si recurrimos a la Biblia, Lilia, palabra de Dios, que siempre estará presente en nuestros programas, porque es lo que importa, que sepamos la palabra de Dios, no nuestras palabras, vamos a descubrir la insistente invitación de Dios, Lilia, a que aprendamos, a que sepamos
cada vez más y en primer lugar de Él y de su palabra. Por ejemplo, léenos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 1, verso 2 y 3. Escuche esta palabra de Dios, hermano, hermana, que nos estás viendo. Espero que se estremezca tu piel, tu corazón, como pasó en el mío cuando lo medité por primera vez. Mira lo que dice Dios en profeta Isaías capítulo 1, verso 2 y 3. Que los cielos oigan, y tu tierra escucha. Yahvé habla. Crié hijos hasta hacerlos hombres, pero se rebelaron contra mí. Y el buey conoce a su dueño, y el burro el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. Fíjate, Lilia, fíjense, hermanos, esta palabra de Dios es una queja de Dios, un sentimiento de queja de Dios hacia quienes no lo conocemos, no nos empeñamos en conocerlo. Dice, el burro conoce el pesebre de su señor, el buey conoce a su dueño, pero mi pueblo Israel, dice Dios, no me conoce, o sea, nosotros, su pueblo. A mí me estremece que Dios incluso tenga que recurrir a la comparación de los animalitos para invitarnos a conocerlo más. ¿Cómo es posible que un buey conozca a su dueño? Y lo sabemos que los animales en el campo conocen a sus dueños, que un burro conozca dónde vive. Y dice Dios, y mi pueblo, o sea nosotros, no lo conocemos. Conocemos a Dios en la medida en que conocemos su palabra. Porque la revelación de Dios a nuestras vidas es la Biblia, es la palabra de Dios. Y en la medida en que conocemos y profundizamos la palabra de Dios, conocemos a Dios. Y la mayoría de nosotros, como hemos dicho, Lilia, nos falta todavía conocer mucho la palabra de Dios. Pero esta queja de Dios se repite en el profeta Oseas. En el capítulo 4, verso 6, miren lo que dice. Mi pueblo languidece por falta de conocimiento, y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mi ley, y también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate, Lilia, qué frase tan dura. Mi pueblo languidece. En otra traducción dice, mi pueblo perece, muere por falta de conocimiento. Definitivamente, no conocer a Dios, no empeñarnos en conocer la palabra de Dios, nos trae mucho mal a nuestras vidas, nos priva de muchas bendiciones de Dios en nuestras vidas y nos hace vivir de una manera pasiva, conformista, sin conocer a Dios, sabiendo o pudiendo saber todo lo que Dios espera de nosotros. Algo parecido nos repite el mismo profeta Oseas en el capítulo 6, verso 6. ¿Qué dice ahí, Lilia? Porque me gusta más el amor que los sacrificios, y el conocimiento de Dios más que víctimas consumidas por el fuego. El conocimiento de Dios más que las víctimas consumidas por el fuego. Aquí está hablando la palabra de los holocaustos, los sacrificios que le ofrecían a Dios el pueblo de Israel. Dios está diciendo, prefiero que me conozcan más a que me ofrezcan sacrificios. Esto es algo en lo que yo he insistido tanto, Lilia. Me pongo a ver gente que promete mandas, andar tiempo descalzos, golpearse, castigarse, varios sacrificios, varias mandas, pero no se esfuerzan en conocer a Dios. Dios prefiere, lo dice su palabra, que nos empeñemos en conocerlo, conocer su palabra, conocer lo que Dios quiere de nuestras vidas y tratar de vivir como Él nos pide. Hay otros textos Biblia en la palabra de Dios. Está el de Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 31-32, donde Jesús claramente dice, si permanecen fieles a mis palabras, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
libres de injusticias, libres de opresiones, libres de abusos, libres de engaños, libres de todos esos males que llegan a nosotros por la ignorancia. Conocerán la verdad que es Dios en su palabra, y la verdad los hará libres. Por eso dice el Evangelio, estoy citando el Evangelio de Mateo capítulo 4 verso 23, dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas judías, anunciaba la buena noticia del reino y sanaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Fíjate, Lilia, cómo el Evangelio dice que Jesús dedicaba tiempo a enseñar. Por lo tanto, quienes lo escuchaban aprendían. Jesús ve la necesidad que tiene el pueblo de aprender, por eso se dedicaba a enseñar. La primera carta a Timoteo en el capítulo 2, verso 4 dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que nos salvemos, Lilia, eso lo sabemos todos, pero también quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad, y eso es lo que nos falta hacer todavía mucho. Por eso, una vez más, la invitación a venir a los talleres bíblicos los jueves a las 8 de la noche, allí en la colonia, para conocer más la palabra de Dios y para crecer en el conocimiento de la verdad revelada por Dios en la Escritura. Hay otros medios, los grupos pueden ayudar también a eso, pero el taller bíblico lo dedicamos exclusivamente a eso y con profundidad para conocer la palabra de Dios. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18 dice: crezcan en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y podríamos citar más citas bíblicas, Lilia, pero no es el caso. Tendremos pronto una sección dedicada a conocer la palabra de Dios, pero definitivamente un cristiano debe luchar contra la ignorancia en todos los aspectos, pero empezando por la ignorancia de la palabra de Dios y del conocimiento de Dios. A lo largo de la historia también han pasado grandes filósofos. Por ejemplo, aquí tenemos uno, Sócrates, filósofo griego. Solo hay un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Un pueblo ignorante es un pueblo fácil de manipular. Aviso, la lectura perjudica seriamente a la ignorancia. Eso está muy interesante. Dios perdona, la ignorancia no. Lo peor del ignorante es ignorar su propia ignorancia. Muchos hombres pasan por sabios gracias a la ignorancia de los demás. El ignorante no es el que no sabe, sino el que no quiere saber. Es propio de hombre de cabezas medianas ir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza. Padre, ¿qué debemos hacer para acabar con la ignorancia? Es una muy buena pregunta también. Traes muy buenas preguntas, Lilia. Yo voy a dar mi opinión. Ustedes, amigos que nos ven, tendrán su mejor opinión. Pero en mi opinión, lo que nos puede ayudar a acabar con la ignorancia, a luchar contra la ignorancia, a saber más para vivir mejor, les comparto lo que a mí me ha servido y lo que sigo haciendo, pero que nos puede servir a todos. Lo primero es, hay que preguntar siempre, Lilia. Hay mucha gente que no pregunta, tiene dudas y no pregunta. Amigos, pregunten lo que no sepan, en cualquier aspecto. Si no sabe algo de leyes, pregunte. Si no sabe algo de papeles, pregunte. Si no sabe algo de acuerdos, pregunte. Si no sabe de sus derechos, pregunte. Si no sabe de sus obligaciones, pregunte. Si no sabe de la Biblia, pregúnteme. Y pregunte a los que saben la palabra de Dios. Aquí en Degollado somos 5 sacerdotes. Pregúntenos las cosas de Dios, pero pregúntenos. Acuérdese que no hay preguntas tontas, Lilia. Hay tontos que no preguntan. Usted no se detenga en preguntar porque piense que lo van a juzgar de tonto, que se van a reír de usted. No importa, usted no se quede con dudas. Las dudas matan, apagan.
No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Deje de ser uno de los tontos que no preguntan y empiece a preguntar todo lo que desee saber. Otro medio, Lilia, es leer buenos libros. Yo sé que hay muchos lectores entre los que nos miran, pero lo más importante no es leer por leer. Te tienes que preguntar qué lees. Me pongo a pensar, Lilia, por ejemplo, en las personas que leen mucho, pero leen puras novelas, leen ciencia ficción, leen Harry Potter y te pueden contar de la A a la Z Harry Potter, pero eso ¿qué les deja para la vida? Hay tanto que leer que se tiene que seleccionar lo que se lee. Y hay que leer buenos libros, claro, empezando por la palabra de Dios, pero buenos libros también que te ayuden a ser, como en tu caso, Lilia, mejor madre de familia, mejor esposa. Hay tanta literatura para la familia, hay tanta literatura de superación personal, hay tanta literatura para superarnos. Quizá en un futuro próximo también les voy a sugerir algunos libros, algunas lecturas, algunos correos electrónicos donde hay que leer, y entramos al tercer punto para luchar contra la ignorancia, el Internet, Lilia. Estoy maravillado como tantos internautas por el Internet. El Internet es una bendición de Dios. El Internet, como todo lo bueno, también se puede usar para el mal. Todo depende del uso que le demos. Pero estoy hablando de que en el Internet, quien quiere aprender, aprende. En el Internet, como tú te das cuenta, Lilia, se pueden bajar libros, se pueden bajar documentos, se puede leer lo que tú quieras leer. Hay que aprender a usar Internet, sobre todo a los de la tercera edad, paisanos de más de 60 años, más de 50 años, ustedes pueden aprender a leer en Internet. Es muy fácil, pídale a su hijo, a su nieto, a su vecino, que le enseñe cómo entrar al Internet. Bueno, claro, me refiero a los que tienen computadora y pueden acceder al Internet, pero en el Internet podemos usar mucho para aprender, mucho para adquirir conocimientos. Y finalmente, Lilia, hay que asistir a lugares donde nos instruyan. Por ejemplo, en el área humana, en el área familiar, el DIF en todos los municipios ofrece talleres, cursos. Necesita uno invertirle tiempo para aprender. Sentado en tu casa no vas a aprender más. Tienes que ir a lugares donde aprende uno. Por eso nosotros les invitamos a los talleres bíblicos. Tienes que ir para aprender más sobre la palabra de Dios. Y así como ahí, en los lugares donde se imparten diferentes cursos y talleres, todo con la finalidad de aprender. Acuérdate lo que nos decía Lilia hace un momento. Ignorante no es el que no sabe. Todos, Lilia, nacemos sin saber. Empezamos la vida no sabiendo nada, ignorando todo. Pero conforme pasa la vida, tenemos que ir contrarrestando la ignorancia a base de conocimiento. Entonces, ignorante no es el que no sabe, sino el que no quiere saber. Así que, Lilia, yo ofrezco esos medios. Muchos padres ofrece bastante. Qué bueno que comparta con nosotros tanta sabiduría. También queremos recordarles que los programas serán los días miércoles a las 2 de la tarde. Ha cambiado el horario. Muy bien, sí, a las 2 de la tarde los vamos a esperar. Cada miércoles hay que invitarlos, Lilia, a que se comuniquen, ya sea contigo o conmigo, sus servidores, para que nos den aportaciones, sugerencias de qué contenido les gustaría en estos programas. Quiero decirles que estos dos programas iniciales son como la visión de todo el programa. ¿Qué es lo que pretendemos en Católicos Despiertos? Primero, ayudar a despertar la fe a quienes lo necesitan, y segundo, darles medios para aprender más y así vivir mejor. Sí, déjeme le comento que ayer tuve una plática con un señor que se llama don José Méndez. Muchas gracias. Sí, le gustó mucho nuestro programa, nuestro primer programa que tuvimos, y nos compartió varias dudas y varias anécdotas también, que también quisiera que en el siguiente programa las comentáramos. Y seguimos invitándolos a que ustedes también se comuniquen con nosotros. Mi número de teléfono es 348-121-7763.
cualquier tema de interés para usted, podemos compartirlo aquí con ustedes, con la experiencia. Muy bien, y también mi teléfono celular a sus órdenes, 348-106-2512, correo electrónico, todo minúsculas, javier.diosteama@gmail.com. Estamos dispuestos a recibir todas sus sugerencias, sus opiniones, sus críticas que nos ayuden a superarnos. Este programa es de ustedes, es para ustedes y les invitamos. Incluso, Lilia, podemos invitar a quien guste a venir en vivo al programa y aquí podemos hacer un programa interactivo con quienes gusten. ¿Pueden asistir? El día de hoy me voy a despedir con unas bonitas palabras del Papa Francisco. Si algún día la tristeza te hace una invitación, dile que tienes un compromiso con la alegría y le serás fiel para toda la vida. Muchas gracias, Padre, por habernos compartido nuevamente estos dones que el Señor le ha regalado. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta bonita tarde. Hasta la próxima. Gracias por dejarnos entrar a sus casas y acuérdense que tenemos una tarea común. Todos, luchar contra la ignorancia, aprender más para vivir mejor. Que Dios los bendiga. Es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial.